Bienvenidos al podcast Los traumados de Freud. Mediante 5 capítulos vamos a comprender mejor lo que es el psicoanálisis. Como primer capítulo tenemos la represión. Hay varios escritos de Freud en los cuales relata acerca de cómo se produjo el descubrimiento en cuanto a la represión, porque en todos ellos se destaca que el concepto fue sugerido por el fenómeno clínico de la resistencia, el cual a su vez fue por el abandono de la hipnosis en el tratamiento catártico de la histeria. Sin embargo, actualmente se le entiende como un proceso el cual ayuda a mantener en el inconsciente las representaciones o eventos con mucha carga afectiva, el cual no podemos procesar. Entonces es por eso que no puedo recordar partes de mi infancia. No necesariamente, porque hay eventos quizás traumáticos que viviste y aún así los recuerdas. Por ejemplo, la represión primaria es aquel proceso en el cual el evento no fue consciente, mientras que la represión secundaria trata de eventos los cuales sí fueron conscientes, los cuales en algún momento tuvimos que pasar. Mediante el caso presentado por Freud, el cual se centra en el tratamiento psicoanalítico de una joven de 18 años llamada Dora, vamos a responder las siguientes 3 preguntas. Como primera pregunta, Vivian, ¿en qué momento se puede reconocer la represión? De forma general se puede reconocer las amnesias y las lagunas en el recuerdo, porque la amnesia como tal es el resultado directo de la represión, y en el caso de Dora, por ejemplo, el recuerdo de mojarse en la cama durante la niñez ya había sido reprimido. También podemos reconocer la resistencia y el displacer, porque la represión se evidencia en lo que es la resistencia como tal, porque Dora se opone a la reproducción de este material psíquico. Entonces la emergencia del inconsciente reprimido se va a unir a este displacer, entonces Dora de forma directa lo va a rechazar. Entiendo. Entonces, Vivis, ¿cómo ayudaría a la depresión en este caso? Bien, William, para poder responder esta pregunta, la represión como tal cumple esa función de proporcionar una ganancia o como dar un refugio a la enfermedad, pero específicamente ayuda a Dora de la siguiente manera. Evitando el displacer. El motivo individualizado de la represión es el sentimiento de displacer, o sea, va a ayudar a Dora a directamente evitar esto por lo reprimido. Pero también te puedo decir que ayuda como el logro de una meta secundaria o exterior, porque esta enfermedad de Dora se le puso al servicio de motivos vitales externos o secundarios, como por ejemplo conseguir que el padre se aleje de la señora K, ya sea mediante súplicas o despertando su compasión, pero si esto no funcionaba, ella se iba a vengar de él. Ah, ¿con qué eso quería Dora? Exactamente. Bueno, entonces Vivis, ¿qué hubiese pasado si no hubiese existido la represión? Bien, a ver Mari, para responder esta pregunta, en el caso hipotético de que no hubiera pasado la represión, podríamos responder mediante un par de puntos. Por ejemplo, directamente sería la ausencia de la neurosis y de los síntomas histéricos, porque la histeria como tal sabes que se contrae como resultado del conflicto entre la libido y la represión sexual. Entonces, deshacer estas represiones es como la condición necesaria para suprimir las amnesias y continuar con esta enfermedad. Es por eso que si este material psíquico, esta información, este evento se hubiera tramitado de manera consciente, no se hubiera producido la neurosis. Dora no sería neurótica. Entonces Dora hubiese sido consciente de todo esto. En este caso hipotético, pues se podría decir que sí, porque podríamos identificar una lucha consciente en lugar de esta conversión somática, porque el conflicto interior de Dora, que era con la inclinación hacia el señor o la señora K, no se hubiera manifestado en síntomas somáticos como lo que conocemos la conversión histérica, sino como me estás diciendo Mari, como una lucha consciente. Esta incapacidad de Dora para cumplir esta demanda real de amor es uno de los rasgos esenciales de la neurosis, pero no de la psicosis. Entonces, por esa razón, entonces Dora tenía ese acercamiento más hacia los señores K. Ah, por eso también presentaba esos síntomas tan raros. Entonces ahora entiendo que la represión es vital en nuestras vidas porque nos ayuda a resguardar eventos traumáticos.
Exactamente, actúa como una barrera selectiva a la represión. Por ejemplo, en el caso de Dora, debido a esta constitución sexual y a su nivel de moral, el conflicto le había generado un rechazo como instintivo hacia lo sexual, empujando sus intensas mociones libidinales a buscar una vía de descarga, no sé, anormal, anómala, lo que le había resultado en la conversión histérica, como lo que conocemos a los neuróticos, y la formación de síntomas como la tusis nerviosa y la afonía, como dices Mari, unos síntomas bien raros. Muy bien, de esta forma damos por concluido lo que es este capítulo de la represión. Muy bien, bienvenidos al segundo episodio que es... El inconsciente. ¡Wow! ¿Podrías explicarme, William, por favor, a qué te refieres con inconsciente? Bueno, el inconsciente, según Freud, es una parte de nuestra mente que guarda deseos, recuerdos y emociones que no reconocemos de manera directa, pero que influyen constantemente en lo que sentimos, pensamos y hacemos. No es visible para nosotros, pero se expresa en los sueños, en lapsos, en los olvidos y en esas reacciones que a veces no entendemos. O sea, te estás refiriendo como a o sea, yo olvido algo, pero en realidad no lo olvido. Algo así, es como una parte sumergida de un iceberg. No la vemos, pero sostiene y mueve gran parte de nuestra vida psicológica. Ya terminando la breve explicación del inconsciente, me presento, soy William y este episodio hablaremos sobre uno de los conceptos fundamentales del psicoanálisis freudiano, que es lo inconsciente. Ahora le voy a explicar lo que es el inconsciente según Freud. Ahora, ¿qué es el inconsciente? Es un contenido psíquico que no es accesible de manera directa, pero influye en la conducta, los sueños, los lapsos, los síntomas y entre otros. Freud mencionaba que ese concepto se desarrolla especialmente en lo inconsciente en 1915, del tomo de la metapsicología. Freud señala que se distingue en diferentes sistemas o lugares psíquicos, donde el inconsciente tiene reglas propias, como condensación, desplazamiento y la ausencia de contradicción. Pero yo había escuchado que Freud mencionaba en su primera tópica algo del inconsciente, subconsciente. ¿Cómo es eso? A ver, te lo explico de mejor manera. El consciente, lo que sabes y piensas en este momento. Eso es el significado del consciente. Ahora te voy a explicar el preconsciente, que es lo que no estás pensando ahora, pero puedes recordar fácilmente. Y ahora otra breve explicación que te voy a dar del inconsciente, que tiene que ver con el inconsciente y el preconsciente, es lo que está oculto y no puedes acceder directamente, pero influye en tus emociones, decisiones y comportamientos. Ahora, para explicarlo de una mejor manera, bueno, así por decir, voy a darles ejemplos cotidianos que nos pasan en nuestra vida. Ahora, unos ejemplos que son como lapsus. ¿Pero a qué te refieres, William, por lapsus? Te lo voy a mencionar con un ejemplo. A ver, el ejemplo que te voy a decir es cuando decimos el nombre equivocado que revela un deseo o un conflicto. Y qué quiero decir con esto es que al escribir o recordar algo que parece accidental, como por ejemplo dije el nombre, pero que para Freud revela un deseo, emoción o pensamiento que está en el inconsciente. Es como si lo intentaras ocultar, pero se escapara por un segundo. Es como cuando estás con tu chico, pero no le dices el nombre de tu ex. Ahora, siguiendo, voy a dar otro ejemplo sobre sueños, que es una realización disfrazada de deseos del inconsciente. ¿Alguien tiene una duda? Sí, yo. ¿Y esto de qué manera se representa en los sueños? Bueno, es más sencillo explicarlo porque esto es algo que no puedes manifestarlo cuando estás consciente, pero cuando ya estás dormido, inconscientemente lo manifiestas, es un deseo profundo en tus sueños. Ahora, terminando los casos cotidianos, voy a explicar sobre unos cuantos breves casos clínicos. Que estos incluyen el caso de Dora, que son síntomas de la histeria relacionados con conflictos de sentimientos y deseos inconscientes. Después tenemos el caso del pequeño Hans, que es una fobia infantil que revela conflictos del inconsciente ligados a deseos edípicos, o sobre el complejo de Edipo. Y otro caso es sobre el hombre de las ratas, que son obsesiones y compulsiones que expresaban impulsos agresivos y amorosos reprimidos. Ay, siento que es mucha información. A ver, de forma breve, dime qué es el inconsciente.
Bueno, explicándote en palabras más breves, el inconsciente es una parte esencial del aparato psíquico y se manifiesta en nuestros actos, síntomas y sueños. Ahora, para responderte ya aquí, después de aprender sobre el inconsciente, me doy cuenta de que muchas de mis decisiones, mis miedos e incluso mis reacciones no nacen solo del momento presente, sino de partes de mí que no siempre conozco. Y a entender eso me ha ayudado a ser más paciente conmigo mismo. A veces cuando algo me molesta demasiado, cuando sueño algo extraño o cuando digo algo sin querer, ya no lo veo como un error, sino como una señal de que algo dentro de mí quiere ser escuchado. Creo que conocer el inconsciente no es solo una teoría, es una forma de acercarnos un poco más a quienes somos en verdad. Bien, de esta forma damos por concluido al episodio del inconsciente. Perfecto. Bienvenidos al episodio número 3, en el cual vamos a hablar de La pulsión. Yo escuché una vez de la pulsión, pero no sé muy bien de qué trata. Respondiéndote a la pregunta Jackie, la pulsión es como una fuerza que nace en el cuerpo y se expresa en la mente. No es un instinto rígido, sino es una energía flexible y constante que genera tensión y exige una descarga. A diferencia de los estímulos externos, la pulsión nunca desaparece. Por ejemplo, vuelve, insiste y busca un camino para satisfacerse. Entendiendo eso, que yo sepa, Mari, la pulsión tenía como elementos o partes, algo así. Claro, Vivi, la pulsión tiene 4 componentes esenciales que son la fuente, la zona corporal que produce una tensión, el empuje, la fuerza o intensidad con la que presiona, la meta, la satisfacción, es decir, la reducción de la tensión, y lo más importante, el objeto, aquello que permite alcanzar la satisfacción. Para comprender mejor cómo actúa la pulsión en la vida real, lo vamos a relacionar con un caso clínico, el hombre de las ratas. El caso trata sobre un joven atormentado por pensamientos obsesivos y rituales compulsivos. Este paciente, conocido como el hombre de las ratas, teme de forma extrema de una tortura cruel pueda ocurrirle a su padre o a la mujer que ama. Aunque sabe que muchos pensamientos no tienen sentido, no puede detenerlos. Vive atrapado en un círculo de una idea obsesiva, angustia, ritual, alivio momentáneo y nueva idea obsesiva. Ay, pero Mari, ¿estos pensamientos no son como muy raros o locos? No, Vivi. Freud descubre que estas obsesiones no son pensamientos locos, sino es un retorno disfrazado de las pulsiones reprimidas. Entonces, ¿por qué es importante la pulsión? La pulsión es el motor del psiquismo humano, es la energía que sostiene nuestra vida afectiva, sexual, creativa y también nuestros conflictos. Es importante porque deseamos, porque repetimos conductas, porque tenemos síntomas, porque algo nos atrae y nos angustia y porque ciertas ideas parecen imposibles de evitar. Comprenderla es también comprendernos. ¿Y qué pasa cuando una pulsión no se satisface? Respondiendo a tu pregunta, Jackie, la mente la desvía por diferentes caminos, como la represión. Se envía al inconsciente pero retorna como síntoma. La sublimación se transforma en arte, estudio o creación. Cambio en lo contrario, por ejemplo, del deseo al rechazo extremo y vuelta contra sí mismo. La agresión dirigida, el yo se convierte en culpa o autocastigo. Estos destinos permiten que el sujeto mantenga el equilibrio entre lo que desea y lo moral o la sociedad lo permite. Un ejemplo clarísimo sería en un ámbito profesional. Es un cirujano, tiene que tener una pulsión de dominio y una gran habilidad manual. En lugar de usar esa pulsión de manera agresiva o impulsiva, la invierten en una profesión que salva vidas. Chicos, quisiera realizarles unas preguntas. ¿Ustedes qué han hecho para canalizar un impulso que no podían expresarlo directamente? William. Bueno, Mari, yo realmente lo que hago es dibujar porque así tiendo a no explotar, no a tener mucha frustración, ni estrés, porque eso lo que me ayuda es canalizar paz, bueno, más que todo paz, o me ayuda a
Me ayuda a desviar los pensamientos negativos que tengo. ¿Y tú, Jackie? A mí en lo personal me gusta mucho salir a pasear con mi perra, porque eso me ayuda a despejarme y a relacionarme más con el entorno. Tal como Freud la representa, es una fuerza constante, insistente y estructural. En el caso del hombre de las datas, vemos cómo al reprimirse vuelve disfrazada como obsesión, culpa y angustia. Y en la teoría describimos que la pulsión no es un enemigo, sino una energía vital que necesita ser escuchada, simbolizada y elaborada. De esta manera concluimos el episodio de la pulsión. Gracias por acompañarnos en este episodio. Nos encontraremos en el próximo para seguir explorando el mundo del psicoanálisis. Bienvenidos al cuarto episodio de Los Tramados de Freud, donde hablaremos sobre la Histeria. Ahora, Jackie, ¿crees que nos puedas dar una breve introducción de qué es la histeria? Claro, la histeria es un trastorno en el que un conflicto emocional inconsciente se manifiesta mediante síntomas corporales o conductas dramáticas, sin una causa médica que los explique. Antes se pensaba que si no había lesión física, entonces la persona estaba exagerando, mintiendo o simplemente siendo histérica. Entonces Freud propuso algo distinto, que el cuerpo es un escenario donde se presentan conflictos que no se pueden tramitar por la vía del pensamiento consciente. Es decir, el cuerpo habla cuando la persona no puede hacerlo con palabras, ya sean en parálisis, dolores, afonías o desmayos. Todo pueden ser expresiones de un conflicto reprimido. Y cuando digo que el cuerpo habla, no es una metáfora poética. En psicoanálisis los síntomas tienen un sentido, no surgen al azar. Son soluciones dolorosas, claro, que el psiquismo encuentra para mantener a distancia una emoción o idea que resulta intolerable. La persona no miente, sufre, pero su sufrimiento tiene una lógica interna. Freud dijo que la histeria no era simulada ni producto de un problema físico, sino de un conflicto psíquico reprimido. Y eso fue un escándalo en su época. Él descubrió que muchas mujeres diagnosticadas con nervios o exageración o inestabilidad estaban en realidad intentando procesar un conflicto emocional que no podían asumir conscientemente. Cuando una idea o deseo resulta incompatible con lo que la persona puede aceptar de sí misma, el yo la reprime, pero la emoción reprimida no desaparece. Entonces, por eso esa emoción reprimida no desaparece, ¿cierto? Exacto, permanece activa y cuando busca una vía de expresión lo hace a través del cuerpo. A eso Freud lo llamó conversión histérica, un proceso psíquico donde la energía emocional se convierte en un síntoma físico. Por eso, para Freud, el tratamiento de la histeria no es dar un remedio para el síntoma, sino hacer consciente lo inconsciente. Cuando el conflicto escondido se vuelve pensable, el síntoma deja de ser necesario. Para que entiendan mejor el caso de la histeria, les voy a dar el caso de Dora. Era una joven de 18 años que sufría tos nerviosa, afonía pasajera, desmayos y un profundo malestar emocional. Pero lo más importante no eran los síntomas en sí, sino el entramado afectivo que los sostenía. La vida emocional de Dora estaba marcada por una triangulación complejísima. Su padre tenía una relación íntima con la señora K. El marido de esa mujer, el señor K, intentó seducir a Dora, y Dora oscilaba entre el rechazo, la confusión y el enojo y la fascinación. ¿Y cómo impactaba todas estas emociones y sentimientos en la vida interna de Dora? Ese triángulo era tan intenso que el inconsciente de Dora explotaba por múltiples lados. Su cuerpo se volvió el portavoz de lo que ella no lograba decir. Entonces, ¿cómo interpreta Freud estos síntomas? Freud no decía que la tos significa una cosa siempre, sino que buscaba entender por qué ese síntoma en esta persona y en ese momento. En el caso de Dora, él pensó que la tos y la afonía eran expresiones simbólicas ligadas a su conflicto con el señor K, a quien ella rechazaba, pero cuyo deseo de él hacia ella también despertaba emociones encontradas. Él consideraba que la tos era una expresión que funcionaba como un mensaje corporal, una especie de protesta muda pero insistente. Es muy impresionante cómo parece el sentido del síntoma. Sí, completamente. Para Freud, el síntoma no es un error del cuerpo, sino un mensaje cifrado. Dora expresaba mediante esas manifestaciones físicas un conflicto que no podía sostener en el plano consciente. Y esa es la esencia de la histeria. Todo esto suena muy bien, pero el caso terminó de una manera muy abrupta. Dora dejó el análisis de un día para el otro. ¿Y por qué es tan importante ese abandono?
para entender lo que Freud estaba descubriendo. Porque ahí Freud se dio cuenta de algo que en ese momento no tenía tan claro, que sus pacientes no solo cuentan con sus historias, también las viven con él. Dora no estaba hablando solamente de sus conflictos, estaba empezando a tratarlos como si Freud fuera parte de esa misma trama. Y él en ese momento no lo notó. O sea que ella empezó a dirigir a Freud sentimientos que en realidad venían de otras personas de su vida. Eso mismo, eso es la transferencia, cuando sin darnos cuenta trasladamos emociones viejas hacia alguien del presente. Y como Freud no entendió eso a tiempo, Dora se cansó y decidió irse. O sea, ¿y si él hubiera entendido esa señal, podría haber cambiado algo? Seguramente sí. Si Freud hubiera reconocido lo que Dora le estaba mostrando con su forma de relacionarse con él, tal vez hubiera logrado seguir trabajando con ella y profundizar el conflicto que la hacía sufrir. Ese fracaso fue tan fuerte que Freud terminó dándose cuenta de que la relación con el analista no es un detalle, es una parte fundamental del tratamiento. Gracias a Dora, su forma de pensar el psicoanálisis cambió para siempre. ¿Y por qué seguimos hablando de Dora más de 100 años después? Seguimos hablando porque primero nos muestra que el cuerpo no puede convertirse en un lugar cuando las personas no alcanzan. Segundo, ilumina la lógica de la histeria como expresión simbólica, no como engaño. Y tercero, nos recuerda que la relación entre paciente y analista es parte esencial del proceso y no un detalle secundario. Con este tema damos por terminado el podcast Los tramados de Freud. Los esperamos en el siguiente episodio en donde podamos escuchar algunas entrevistas realizadas a estudiantes de la UPAL. Mi nombre es Maricielo, estoy en la carrera de Medicina en quinto semestre. Muy buenas tardes, mi nombre completo es Ángel Sebastián Gutiérrez Rodríguez, soy de la carrera de licenciatura para enfermería. Mi nombre es Carla y soy de la carrera de fisioterapia. Marcelo, mucho gusto. ¿En qué carrera estás? Fisioterapia. Mi nombre es Patricia Hurtado Miranda, soy de la carrera de Medicina del sexto semestre. Mi nombre es Lota Ticona, estudio en la carrera de fisioterapia y kinesiología. El inconsciente. El inconsciente es una emoción, se podría decir, la forma de que piensa uno sin llegar a pensar lo que puede llegar a suceder tal vez las cosas. O sea, una persona que no mide sus consecuencias, lo que hace. Sí he notado eso. Por el capricho, quizá sea eso, no sé. Sí, creo que sí. Sí, acá en la U puedo decir. No sé, que he dicho algo muy fuerte y justo mis amigos se callaron y me escucharon ahí en la cafetería. Más que todo está presente en las mujeres, ya que las mujeres llegan a presentar distintas formas, tanto psicológica como también en lo social, familiar, puede llegar a afectar más que todo en ellas, tanto en problemas o en algunas situaciones. En todos, creo que no es solo las mujeres, porque hay hombres que son peores. La histeria, creo que las mujeres son más sentimentales, supongo que por eso. No sé, emoción, ya bien loca. Sí, o sea, no emoción, no. Miedo, sorprendimiento, ya puede ser. Nervios, supongo, esa sensación de tensión. Ansiedad, no sé por qué. Antes sí, la verdad sí tenía eventos en el que sí me parecían un conjunto de emociones, pero últimamente no. ¿No los recuerdas? No los recuerdo. ¿Por qué crees que no los recuerdas? Capaz porque fue parte de mi niñez, y esa parte de que no lo recuerdo muy bien y ahora simplemente está más con lo del presente, por decirlo así. Tal vez el sentimiento de perder a alguien, algún fallecimiento, ese sentimiento de no volver a ver a la persona genera ese recuerdo de no volver a ver a la persona. Y entonces es aferración a la persona, a ese sentimiento de no volver a ver. Desde mi punto de vista yo creo que sí, porque hasta donde tengo entendido los sueños son lo que es parte de nuestro inconsciente, entonces de alguna manera es que los sueños tratan de sacar eso para poder mostrarlos. Sí, algunas cosas pasadas o cosas que anhelas mucho.
Buenas tardes, mi nombre es Miguel Ángel Cárdenas Flores, soy de la carrera de Psicología del sexto semestre. Soy David, soy de la carrera de Psicología, sexto semestre. Buenas tardes, mi nombre es Amílcar Alex Aguilar Aruquipa y soy de la carrera de Psicología y voy a dar mi punto de vista a las siguientes preguntas. El inconsciente es, en primera instancia, todo aquello donde se guardan nuestros deseos reprimidos y deseos incestuosos. Y además, también es donde siempre alberga, digamos, nuestras experiencias traumáticas, comenzando primeramente desde nuestro nacimiento, como el primer evento traumático en nacer, salir del vientre de nuestra madre, como también nuestras siguientes experiencias previas, de las cuales no somos conscientes debido a la represión primaria, que obviamente todo lo que sale, esa pulsión, llamándolo ya sea por la metáfora o metonimia según Lacan o condición de desplazamiento según Freud, sale, en esta represión lo mete. Es como todo este material oscuro que no puede salir debido a esta represión. Por inconsciente, entiendo que es parte de la estructura psíquica, ¿no? Es aquella instancia que actúa de manera independiente internamente, ¿no? La histeria también se puede dar en hombres, ¿no? Ya esto no solo siempre es de las mujeres, si bien, como decía, ¿cómo se llama si bien, no me acuerdo ahorita. Decía, ¿no? Un filósofo de aquellos que, claro, la histeria tenía que ver mucho con lo que es el útero, pero no. Después se fue descartando esa teoría y con Freud fue que, gracias al trauma, a la fantasía y también lo que es la castración, él pudo estructurar lo que es la histeria, ¿no? Y que es algo psíquico y que puede dar tanto a hombres como a mujeres. Me provoca ver. Lo que me provoca ver es más la curiosidad. O sea, la curiosidad de estás viendo la película y no puedes dejar de ver. O sea, dices, no quiero ver, pero inconscientemente decimos, hay que verse así. Es esa experiencia en la cual no te gusta, es displacentero, pero obviamente te genera placer. Y en cuestión a eso, sigues viendo, es como que no puedes dejar de ver, es algo muy constante, es como una repetición, un compulso repetitivo que te continúa, quieres ver hasta el final, a pesar de que sabes que no te está gustando. Sí, es algunas cosas que suelen ocurrir. Es paradójico, es como que sabes que es dañino para ti, pero no sé, es algo que te llama la atención. Un ejemplo que yo puedo dar es, para mí, ¿no? Es la comida grasosa. Es algo que no me gusta porque trato de mantenerme lo más físicamente saludable, pero hay veces que, digamos, me tienta y aunque digo, sé que está mal, de vez en cuando no está tan mal, digamos. Eso es como una excusa que yo tengo. Fue hace un mes quizá y la emoción fuerte que sentí es enojo. Pero ¿por qué crees que recuerdas aún esa experiencia? Porque fue un día bastante malo, fue uno de mis peores días, no sé, estaba cansado de salir del trabajo, estaba cansado. Justamente teníamos reemplazos aquí en la facultad y como que estaba malhumorado, así, no quería hacer nada, estaba con una cara todo mal, y me acuerdo todavía de ese día. Vale. ¿Algún evento que recuerde? Puede ser actual o anterior, cualquier evento. Depende de uno que te marcó o por qué lo recuerdas. Un evento que quizás recuerdo ha sido quizá la muerte de mi abuelita. O sea, que ha ocurrido cuando yo estaba, digamos, saliendo del colegio, habíamos entrado en pandemia por esos años del 2020, 2021. Y la cuestión fue que mi abuelo cayó, digamos, en esta enfermedad que se consideraba el COVID-19. Y para ello, yo decía que si iba a recuperar, lo tomaba, digamos, a medias de que tarde o temprano va a volver, digamos, a mi casa porque le habían llevado al hospital. Y debido a eso yo tenía la esperanza, digamos, y decía, no, va a estar bien, solo la llevo en un momento. Pero poco después me han mencionado que había fallecido. Y es como que me dejó un poco atónito el hecho de que no me pude despedir o decir algunas palabras.
Y en el momento de su funeral o cuando trajeron sus cenizas porque lo incineraron, yo no dije nada. Estaba como que un evento, toda la familia estaba llorando, yo era como el único. ¿Por qué no me genera emoción? No me generaba, digamos, llanto. Pero poco después de eso, pasando unos meses, casi un año, recién me ha generado, digamos, esta emoción. Recién he recordado todo eso, recién como que de nada, poco a poco empezaba a salir lo que eran las lágrimas, los recuerdos, y como que ha empezado a marcar, como que todo el sufrimiento de antes, poco a poco ha empezado a salir de gota en gota hasta que llene el vaso, e incluso como que me ha forzado a hacer como un cambio más de la vida, hacer más de tu pensamiento, un cambio más radical en tu forma de ser, en tu forma de cambiar tanto físicamente como emocionalmente y psíquicamente.